primera vez que vi esta película acabé tan angustiado y agobiado que el dolor de cabeza que me generaron estas sensaciones no se me fue en varias horas. Y esto era algo que pocas veces me había provocado el cine, más allá de pasajes concretos de películas de terror. Pero en Funny Games no se trataba de ver violencia o terror explícitos, sino de sentirlos, de vivirlos en cada segundo. Michael Haneke no necesitó mostrar agresiones, sustos o utilizar grandes despliegues para generar el más absoluto de los horrores. Bastó con la presencia de dos jóvenes vestidos de blanco, con sonrisas impostadas y un juego perverso, que convierte nuestra propia mirada en cómplice de aquello que estamos presenciando. La violencia se construye aquí desde lo invisible, no está en el golpe que vemos, sino en lo que intuimos que ocurre fuera de cuadro o de plano, en lo que escuchamos sin poder mirar, en el silencio que se estira hasta volverse insoportable. Gritos ahogados, un disparo seco, la cámara que se niega a mostrar aquello que más deseamos o tememos ver, todo está calculado para que seamos nosotros quienes completemos la imagen, para que nuestra imaginación se convierta en el terreno donde la violencia cobra forma. Y mientras tanto, los verdugos nos devuelven la mirada, se dirigen a nosotros y nos hacen partícipes del espectáculo. Y es ahí, precisamente, donde esta cinta trasciende el thriller o la película de terror psicológico convencional y se convierte en una reflexión sobre el propio acto de mirar. ¿Por qué seguimos observando cuando sabemos que el desenlace será fatal? ¿Qué placer buscamos en la angustia ajena? El juego o los juegos que se nos proponen acaban siendo una trampa que desnuda nuestra complicidad como espectadores, nos arrincona y nos obliga a reconocer que la violencia que consumimos como entretenimiento se perpetúa porque seguimos ahí, mirando, incluso cuando no la vemos. Hoy en el canal es el turno para el análisis de Funny Games, Violencia Invisible. Funny Games de 1997, la versión original, está dirigida por un Michael Haneke que buscó trascender en su forma de narrar una violencia que a su vez conducía a un horror inimaginable e ineludible. El director y guionista austríaco planteó una representación de la violencia, el agobio, la asfixia y la opresión en silencio, como he mencionado en la introducción del vídeo. Una deconstrucción del término para presentarla de una forma nada gráfica, pero completamente terrorífica. Una incomodidad incipiente y creciente hasta transformarse en el más puro horror, uno de esos que nos deja paralizados incluso a nosotros, los espectadores. Paralizados por la manera en que se viene abajo ese lugar de vacaciones para pasar a convertirse en un infierno cuyos guardianes están en absoluto control de todo, y en el que juegan con aquellos que ellos mismos han condenado a estar allí de formas tan macabras que no nos parecen reales, pero lo son, tanto que traspasan la pantalla y nos apelan directamente a nosotros. Hacía tiempo que quería traer este análisis al canal porque ninguna película me ha sobrecogido tanto para mal como esta, porque a través de su invisibilización de la violencia la hace más visible y nos cuestiona directamente, con varias de esas escenas que se nos quedan grabadas para siempre. Así que ahora sí, adentrémonos en el análisis cronológico de Funny Games. La película comienza con un plano cenital del coche en el que viaja la familia, un encuadre que parece provenir de una mirada superior, distante, casi divina, que los vigila sin que ellos lo sepan todavía. No se trata únicamente de una introducción espacial, sino que desde el inicio Michael Haneke nos sitúa bajo la amenaza de un poder que va a controlar a los personajes, a sus acciones, y por extensión también a nosotros como espectadores. La elección musical en este punto consiste en un fragmento de ópera, una música cargada de solemnidad que aparentemente acompaña con serenidad el viaje de los protagonistas. Y esta misma atmósfera se subraya inmediatamente en el juego entre el marido y la mujer, que se entretienen adivinando qué piezas de música clásica suenan en la radio. El ambiente inicial es ligero e incluso entrañable, una familia más o menos culta que comparte un pasatiempo inocente, pero de pronto todo se quiebra con violencia. La irrupción abrupta de un tema de metal ensordecedor, acompañado de los créditos iniciales en un rojo chillón que invade la pantalla, desgarra la atmósfera. El cambio no solo es brusco, sino también profundamente incómodo. Lo extradiegético, es decir, aquello que viene de fuera de la narración, se impone sobre la imagen, corrompiendo el espacio diegético que apenas empezábamos a habitar. Haneke introduce aquí la primera muestra de su poder sobre el espectador, un recordatorio de que no controla únicamente a los personajes, sino también nuestra percepción. Lo que parecía un viaje familiar apacible
queda súbitamente teñido de extrañeza. Así, la escena deja atrás su naturalidad. Vemos a los personajes seguir conversando, pero no escuchamos lo que dicen. De un plano que reúne a los 3 miembros de la familia pasamos a una sucesión de primeros planos desconcertantes, que transmiten una sensación de desajuste, como si algo estuviera fuera de lugar. Es una subversión total, de la comodidad de un juego familiar a la inquietud de un relato envenenado sin que sepamos aún muy bien por qué. Y esa tensión se mantiene hasta que la familia llega, por fin, a la verja de la casa de sus vecinos, donde otra vez vemos una aparente normalidad. Allí obtenemos por primera vez la perspectiva subjetiva de la madre desde el coche. Las verjas de la valla invaden gran parte del encuadre aquí, como si su visión estuviera atrapada detrás de un límite que le impide ver con claridad. Apenas percibimos lo que sucede al otro lado y ese bloqueo visual genera incertidumbre, anticipando que el relato va a estar marcado por la falta de control y la opresión. Lo que podría parecer una escena anecdótica, casi costumbrista en una conversación entre vecinos, adquiere desde el principio un halo de inquietud. La familia entra con el coche en su casa y de pronto vuelve la música idílica y dulce. Ese regreso sonoro refuerza la ilusión de normalidad, un entorno seguro, familiar al que se ha llegado tras el viaje. La presentación de la casa y del escenario que la rodea subraya esta idea. Un lugar de vacaciones en plena campiña, rodeado de lagos, bosques y montañas. Es un espacio concebido para descansar, relajarse y disfrutar en familia. Un refugio perfecto que Haneke convierte en símbolo de lo que será destruido más adelante. Cuanto más armónica se nos presenta esta imagen inicial, más nos dolerá cuando se quiebre. Ese contraste se intensifica con el brutal foreshadowing o anticipación que irrumpe de inmediato. Primero vemos al perro que recorre la casa con naturalidad de un rincón a otro como dueño del espacio, y después el primer plano de la bolsa con los palos de golf que el padre introduce en el interior. 2 elementos que puestos en continuidad mediante montaje, funcionan como anticipaciones terribles. El animal, el guardián de la casa, será el primero en enfrentarse a la intrusión violenta. Los palos, objetos inocuos o inofensivos en otro contexto, se convertirán en armas, en símbolos de la brutalidad que desatarán los invasores. Haneke planta así la semilla de la tragedia con un gesto aparentemente trivial que más tarde comprenderemos. Los ladridos iniciales del perro comienzan a crear una sensación extraña en la casa por primera vez, primero aislados y luego más insistentes, hasta que coinciden con la llegada del vecino y amigo de la familia, acompañado de alguien desconocido, Paul. El diálogo que se establece entre este último y York resulta cordial, aunque deja un detalle inquietante que solo al echar la vista atrás logramos entender. Paul pronuncia la frase con una cortesía vacía inmediatamente antes de mirar al perro, que no deja de ladrarle. El encuadre, el silencio posterior y la reacción animal evidencian que hay algo oculto en esa figura educada, un peligro latente disfrazado de normalidad, y esa mirada es un detalle fantástico que anticipa lo que va a ocurrir poco después. Ana le abre la puerta a un chico que se presenta como inocente, tímido y educado, y que llega para pedir un favor de parte de sus vecinos. Esas primeras interacciones entre Peter y Ana, muy poco a poco pero sin parar, cargan el ambiente de tensión. Las dudas del chico, sus respuestas entrecortadas, los silencios incómodos, los ruidos de fondo y sobre todo sus miradas nerviosas generan una atmósfera de extrañeza. Ana trata de ayudarle y aunque el comportamiento de Peter podría pasar por torpeza social, Haneke lo convierte en un recurso inquietante. Es la primera grieta en la aparente seguridad de la casa. Ya no estamos cómodos como espectadores, aunque todavía no podamos precisar qué es lo que amenaza esa armonía. Y entonces llega uno de los paralelismos más brillantes y escalofriantes del inicio. Las yemas de los huevos desparramadas por el suelo, una imagen aparentemente banal que se convierte en metáfora visual de lo que ocurrirá más tarde con el hijo. Lo que ahora es un accidente doméstico cargado de incomodidad es un vistazo anticipado de la tragedia. Y es que madre, padre e hijo, más el perro, los 4 integrantes de la familia, aunque aún no lo sepan, son como esos 4 frágiles huevos en manos de otros. Los movimientos y miradas de Peter hacia el interior y el exterior de la casa siguen acrecentando nuestro nerviosismo. Cada vez que observa a su alrededor como si estuviera midiendo el terreno o comprobando que el espacio ya es suyo, percibimos que algo no marcha como debería. El orden natural de la vida familiar comienza a alterarse. Lo cotidiano se ve atravesado por la presencia de 2 agentes externos, Paul y Peter, que desde el inicio imponen un desajuste en el ambiente. Haneke dota a estos personajes de una carga simbólica muy precisa. Sus nombres y su vestimenta blanca funcionan como iconos invertidos.
Pedro, es en el Evangelio la roca sobre la que Cristo funda su iglesia. Firmeza, fe y transmisión del mensaje son los valores que se asocian a su figura. Pablo, por su parte, es el gran evangelizador, el apóstol que lleva la doctrina cristiana al mundo antiguo y escribe las cartas fundamentales del Nuevo Testamento. Ambos nombres por sí mismo evocan pilares de la fe y de la comunidad cristiana. La ropa blanca que visten de manera impecable también tiene un peso específico en el imaginario religioso. Pureza, resurrección, la vestidura de los ángeles o el atuendo del bautismo. Haneke, sin embargo, subvierte este código hasta lo grotesco. En lugar de ser ángeles o apóstoles, Paul y Peter encarnan violencia, cinismo y destrucción del hogar. Y esta contradicción entre apariencia y esencia se vuelve insoportable. Los vemos como jóvenes educados y limpios, pero pronto descubrimos que son heraldos del más puro mal. El resultado es una inversión bíblica. Allí donde Pedro y Pablo representaban fundación y salvación, Paul y Peter se convierten en pilares del absurdo y de la violencia gratuita. No traen la buena nueva, sino el sinsentido. Y al romper la cuarta pared en distintos momentos de la película, como veremos más adelante, nos recuerdan que su misión apostólica es otra: no convertir a nadie, sino reírse del espectador, obligándonos a confrontar que el sufrimiento en pantalla es, en última instancia, consumo de entretenimiento. Haneke construye así una parodia perversa de la evangelización, un mensaje sin sentido dirigido a un público cómplice, pero en esto ahondaremos más adelante. En esta pareja de psicópatas, Peter ocupa claramente el lugar del sumiso, pero su rol no lo hace menos inquietante. Sus silencios, su aparente torpeza, sus miradas fijas hacia Ana, producen una incomodidad silenciosa, un ruido constante que impregna el ambiente. Hay dos gestos fundamentales que revelan su poder. Primero, la mirada insistente hacia la nevera, y segundo, el gesto de orden casi imperceptible, con la cabeza, hacia Ana para que saque los huevos. Ella lo hace como siguiendo un mandato natural, y él permanece tras ella con esa actitud que oscila entre la timidez y la amenaza. La tensión aumenta cuando en un nuevo accidente Peter deja caer el teléfono en el fregadero lleno de agua. Este detalle, que podría parecer fortuito, multiplica la sensación de encierro. Las vías de comunicación empiezan a cerrarse y Ana comienza a desesperarse. Así, pese a su fachada de torpeza y vacilación, Peter siempre consigue lo que quiere. Ana acaba envolviéndole los huevos cumpliendo con exactitud lo que él le ha sugerido. Y justo entonces, cuando sale de la casa, parece abrirse un respiro. Ana se suelta el pelo, enciende un cigarro y pone música, buscando recuperar la normalidad perdida. Pero ese instante de aparente alivio no es más que una pausa engañosa, el falso descanso antes de que la tensión regrese multiplicada. El perro ladra con más insistencia que nunca y ahora tenemos a dos extraños dentro de la casa. Cuando Ana comenta con una mezcla de incomodidad y cortesía que Rolfie es juguetón, Peter responde con un inquietante Esa frase, aparentemente trivial, revela la hostilidad que siente hacia el animal y funciona como la excusa perfecta para justificar lo injustificable: invadir un hogar ajeno y desde ahí disponer de sus habitantes como si fueran piezas en su propio tablero. El perro, figura de protección y lealtad, se convierte en el primer blanco de su crueldad, el punto de partida de una lógica retorcida que ellos mismos imponen. Paul toma un palo de golf, lo examina y sale al exterior. Rolfie sigue ladrando con fuerza mientras Georg y Shorshi lo escuchan desde la embarcación. De repente los ladridos se interrumpen. Ese silencio repentino, tan espeso, nos advierte de que algo irreparable ha ocurrido. Ana, aún sin comprender del todo, aunque claramente incómoda, sale fuera a recuperar el palo para devolverlo a su sitio y tratar de restablecer el orden anterior. Pero lo cierto es que nada volverá a estar en orden. Georg y Shorshi también lo intuyen y Haneke lo subraya con un detalle visual brillante: el cuchillo que cae en el barco, un arma de defensa potencial que es olvidada y dejada atrás, símbolo perfecto de la indefensión que marcará todo lo que viene después. La tensión escala y Ana, ya más alterada, les dice que no piensa entrar en su juego, pero Paul, lejos de recular, se divierte con su enfado. Cuestiona su hospitalidad y en un gesto que parece insignificante pero que resulta decisivo, empieza a llamar a su compañero con otro nombre, Tom en lugar de Peter. Con ello lo despersonaliza por completo. No importa cómo se llame porque lo que importa no es el individuo sino la función que cumple en el juego. Haneke introduce así una idea perturbadora: la violencia no tiene rostro fijo, los verdugos son intercambiables, la identidad es un disfraz que puede cambiarse en cualquier momento. La propia narración se quiebra por primera vez porque nada en esta película está llamado a permanecer estable.
Como veremos más adelante con el repopinado del mando a distancia, las reglas cambian cuando los intrusos lo deciden. La coherencia se resquebraja y el espectador se enfrenta a un relato que niega cualquier refugio en la lógica o en la moral. Es en ese clima cuando estalla la primera violencia explícita de la película y, paradójicamente, una de las pocas que veremos mostradas en pantalla. Georg pierde la paciencia y abofetea a Paul. El primero, acto seguido, recibe un golpe certero con el palo de golf, aunque Haneke elige no mostrar el impacto de forma directa. La violencia queda en el fuera de campo, donde resulta aún más perturbadora. A nuestros ojos, el agresor físico ha sido Georg. Este cae, Shorshi corre a socorrerlo entre lágrimas y Anna aparece en escena. El cuadro familiar, apenas 25 minutos después del inicio, es radicalmente distinto al que habíamos conocido. En ese breve tiempo todo se ha corrompido, paso a paso, de manera progresiva pero implacable. La armonía inicial ha desaparecido, sustituida por la angustia y sobre todo por la impotencia. Como espectadores entendemos ya que escapar de esta dinámica será muy complicado. Paul, con un cinismo absoluto, propone otro de sus absurdos juegos y Georg se ve obligado psicológicamente a aceptar. Está atrapado en la trampa y ya no le queda otra. Haneke nos revela así su verdadera intención. Los personajes obedecen los caprichos de los intrusos por ridículos que sean y nosotros, desde nuestros asientos, obedecemos también la lógica del director, incapaces de mirar hacia otro lado aunque sepamos que estamos siendo manipulados. Entonces comienza el más cruel de los juegos hasta el momento: averiguar qué ha sucedido con Rolfie, el perro. La mecánica es infantil, un simple juego frío-caliente transformado en un entretenimiento macabro. Y es precisamente ahí cuando Haneke nos regala uno de los momentos más icónicos del cine de suspense contemporáneo. Paul se gira hacia la cámara, rompe la cuarta pared y nos dedica un guiño acompañado de una media sonrisa. Y este fantástico instante anula cualquier distancia entre ficción y realidad. Ese gesto nos recuerda que nosotros también estamos dentro del juego, no como observadores inocentes, sino como cómplices. El sufrimiento que contemplamos forma parte de un espectáculo que consumimos y Haneke nos obliga a reconocerlo. El guiño y la mirada directa de Paul a cámara es el gesto por el que todo el mundo recuerda Funny Games. Con él, Haneke quiebra cualquier frontera entre espectador y ficción y coloca a Paul en una dimensión distinta a la del antagonista clásico del suspense psicológico. En un thriller convencional, el espectador comparte el punto de vista de la víctima, participa en su angustia y espera la catarsis final, la huida, la salvación, la justicia. El suspense se construye para provocar miedo, pero también para alimentar la esperanza. Paul destruye esa lógica desde el instante en que nos mira. Su guiño anula cualquier expectativa de escape y revela que conoce las reglas del juego narrativo mejor que nosotros. Y no solo las conoce, sino que las maneja, y nos hace conscientes de que el suspense mismo está manipulado desde dentro. Con esa mirada directa a cámara demuestra que no habita el mismo mundo que las víctimas, o que si lo hace de manera circunstancial. Él domina la narración y nos recuerda que nosotros, como espectadores, también estamos atrapados en su juego. Paul se erige así casi en un demiurgo, un creador, como seguiremos viendo más adelante. Ese poder además se reviste de una falsa tranquilidad. El gesto de Paul es una especie de tranquilización irónica. Al mirarnos y guiñarnos el ojo como quien comparte un secreto, parece decirnos que no hay nada que temer porque todo está decidido. Pero lo único decidido es el horror absoluto. La tranquilidad se convierte en amenaza y el guiño en complicidad forzada. Nos hace conscientes de que seguimos mirando, de que aceptamos ser partícipes de la violencia como espectáculo. Ese dominio total y absoluto de Paul se prolonga en una de las siguientes escenas, donde Haneke repite la escena de la verja del inicio, aunque ahora desde la perspectiva de los amigos de Anna en el barco. La imagen desde los ojos de los nuevos personajes puede resultar extraña, pero no hay nada en ella que despierte sospecha inmediata. Paul halaga la casa de esta amiga y en ese mismo instante intuimos el ciclo interminable en el que ambos sociópatas se encuentran inmersos. Un ciclo que el final de la película confirmará de forma escalofriante. La disolución de identidades continúa a través del juego de nombres que sigue con un Paul que ahora pronuncia Peter y Tom casi de manera consecutiva, borrando así cualquier posibilidad de fijar una identidad clara en su compañero. Lo importante, como he explicado antes, no es quiénes son, sino el poder que ejercen, el estrés del que son dueños y la manipulación que despliegan. Sus relatos son disfraces intercambiables, narraciones falsas que solo existen para desestabilizar, como veremos un poco después. Ya en el salón, el empujón que Paul da a Anna para que caiga sobre la pierna lesionada de Georg nunca llega a mostrarse. Peter se interpone entre la cámara y el matrimonio y bloquea nuestra visión.
El gesto señala cómo incluso la violencia más explícita puede ser velada desde la puesta en escena, como si Haneke nos recordara que la verdadera brutalidad reside en lo que no vemos. Algo parecido sucede con la historia de infancia traumática que Paul inventa sobre su compañero. Al igual que el nombre de Tom, esa narración es falsa o quizá irrelevante en su veracidad. Lo importante no es que la historia sea cierta, sino la función que cumple. Manipular una vez más a la familia, conducirlos a un estado de vulnerabilidad psicológica. Y es que en Funny Games lo esencial no son los hechos concretos, sino el proceso mismo de tortura mental. Un sadismo que encuentra su sentido no en alcanzar un fin, sino en el propio transcurrir del tormento. Cuando Peter abandona el salón para ir a por algo de comer, Paul cuenta otra versión de la historia. Esta vez les deja entrever una débil esperanza, sugiriendo que son simples ladrones, aunque el padre ya no cree en nada de lo que dicen. Esa fisura aparente, que en cualquier thriller convencional se abriría como una posible salida, aquí solo aumenta la angustia. La tensión llega a su punto máximo cuando Paul habla abiertamente de la apuesta. Los tres estarán muertos antes de la mañana siguiente. La madre se encuentra completamente horrorizada, el padre sonríe débilmente para tratar de consolar a su hijo y de manera indolente, Paul vuelve a mirar a cámara para interpelarnos verbalmente por primera vez. Was meinen Sie? Denken Sie, Sie haben eine Chance zu gewinnen? Sie sind doch auf Ihrer Seite, oder? Also, auf wen setzen Sie? Ese momento en el salón es clave para entender a Paul como un auténtico demiurgo narrativo, como comentaba antes. Su pregunta, dirigida al espectador, no solo confirma que domina la ficción desde dentro, sino que también revela la intención última de Haneke: evidenciar la posición incómoda de quien mira, poner de manifiesto que la violencia no se sostiene sola, sino que necesita de nuestra mirada para existir. En este instante, la película muestra su rostro más perturbador, el verdadero. El horror no se limita a los personajes atrapados en la historia, sino que nos incluye a nosotros, obligándonos a reconocer nuestra propia complicidad en el espectáculo del sufrimiento. Al dirigirse directamente a nosotros, Paul deja de ser un simple agresor dentro de la ficción. Sigue estableciéndose como alguien por encima del relato, como si manejara los hilos de la narración a voluntad. Nos ofrece la ilusión de que podemos elegir, de que existe un juego de probabilidades y apuestas en el que nuestra participación cuenta, pero sabemos desde el principio que todo está amañado. Esa participación es tramposa, no hay azar, solo la certeza de la derrota y del sufrimiento, como comentaba antes. Paul se convierte en juez, jugador y narrador al mismo tiempo, encarnando una figura que controla tanto a los personajes como a los espectadores. Cuando nos pregunta a quién apostamos, nos arrastra a la contradicción más incómoda, nos hace partícipes de la violencia, nos obliga a reconocer que seguimos mirando, y que de algún modo apostamos a que el relato nos dará algo: catarsis, alivio o justicia. Pero Haneke sabotea esa esperanza. Lo que obtenemos, ni más ni menos, es el deseo de que la familia se salve, mientras consumimos su sufrimiento como espectáculo. El gesto de Paul es, por tanto, una revelación cruel. La violencia no se sostiene sola, sino que necesita de nuestra mirada. Lo que Haneke busca con esta escena es que nos cuestionemos nuestra pasividad como espectadores. No quiere que nos identifiquemos cómodamente con los protagonistas y atravesemos un suspense confortable. Quiere que nos sintamos responsables de mirar, que estemos lo más incómodos que podamos mientras vemos esta película. Paul lleva entonces la humillación al siguiente nivel. Toma al pequeño Shorty, le cubre la cabeza con una funda y lo agrede, siempre fuera de plano, obligando a los padres a tomar una acción desesperada. Georg se rebaja hasta el extremo y le acaba pidiendo a su mujer que se desnude para Peter. La degradación absoluta nos golpea de lleno y cada vez que lo veo, logra retorcerme de dolor e impotencia por lo bien ejecutada que está. La cámara nos sorprende situándonos en los ojos de Anna, que observa a su marido con algo de decepción y vergüenza, seguramente recordando la duda que tuvo al inicio cuando le pidió que echase a los dos jóvenes de la casa. Poco después, el niño consigue escapar gracias a la ayuda de sus padres y por primera vez se abre la posibilidad de que exista una salida. Sin embargo, Paul lo persigue de forma implacable. El nuevo juego, el escondite en la casa de los vecinos, es una de las escenas más tensas y angustiosas de toda la película y una de las que más nervioso me han puesto en mi vida. Paul controla la situación con la misma frialdad de siempre. Pone su música, la misma que ya interrumpía la música clásica al inicio, pasea tranquilamente apagando y encendiendo luces, y todo parece ser un decorado del escenario que controla. Acaba por encontrar y acercarse a Shorty, que sostiene un arma que, lejos de darle poder, parece formar parte del propio guión del agresor. La posibilidad de escape así se esfuma y entendemos que seguramente ya no habrá más oportunidades.
Es poco después cuando Paul pronuncia una frase que condensa todo el sentido de la película. Sie dürfen den Unterhaltungswert nicht vergessen. Wir würden doch alle unseren Spaß gebracht. Haneke permite que la confesión surja desde el interior de los propios torturadores, de forma irónica, y esa revelación es tan clara que resulta insoportable. Lo que Paul llama placer expone no solo su sadismo, sino también el mecanismo mismo del cine. A estas alturas, tanto las víctimas como los agresores saben y nos hacen saber que no habrá escapatoria. El desenlace está prácticamente anunciado. Sin embargo, seguimos mirando, incapaces de apartar los ojos de la pantalla. Ese factor placer del que habla Paul es la trampa perfecta. Revela que el cine de este género depende de nuestra fascinación o enganche ante el sufrimiento ajeno, incluso cuando lo sabemos inevitable. La escena del asesinato de Shorshi es quizá el momento más perturbador e impactante de toda la película. Mientras Paul va tranquilamente a la cocina a por algo de comer, parece que Haneke nos da tiempo para respirar, como si la narración se tomara un descanso. Pero mientras sigue teniendo lugar el perverso juego y esa calma es una trampa. De pronto, el sonido seco de un disparo irrumpe fuera de cuadro, seguido por los gritos desgarradores pero ahogados de los padres. El contraste es brutal, la trivialidad de Paul sirviéndose comida frente al horror absoluto que estalla en el salón. No vemos el acto pero lo sentimos en toda su violencia a través del sonido y del dolor de quienes lo sufren. Lo que debería ser un descanso se convierte así en el golpe más certero, una muerte súbita e irremediable que nos deja tan perplejos como a Anna en el salón. Tras la tragedia, los dos torturadores se van dejando tras de sí un rastro imborrable, fatal y sangriento, y esa imagen de los huevos rotos del inicio vuelve ahora como un presagio que ha sido cumplido. En el salón la televisión sigue encendida, el entretenimiento continúa como si nada hubiera pasado de cara al mundo exterior. Haneke nos sitúa frente a un plano general devastador. Georg, hundido por completo, grita y llora desconsolado mientras Anna trata de consolarlo. Las ventanas abiertas, perfectamente visibles por su disposición, la altura de los sofás y la posición de la cámara, funcionan como un recordatorio de que la amenaza no ha cesado. El tiempo se dilata y Haneke nos obliga a permanecer ahí, atrapados en el mismo pozo de desesperación que los protagonistas. Anna llega a formular la pregunta más terrible, no saben si los agresores volverán, y esa duda que nos oprime tanto como a ellos invade el acto final de la película. En la cocina, después de que ambos hayan tratado de buscar diferentes soluciones de forma apresurada y poco clara y convincente, llega la despedida entre Georg y Anna. Él pide perdón, reconociendo, sin decirlo, que no fue firme cuando debió echar a los intrusos. Anna responde que le ama y deja entrever que nada ha sido su culpa. La confesión, en lugar de aliviarnos, nos rompe por completo. El padre, incapacitado desde el inicio, nunca pudo defender a su familia, y su impotencia se vuelve insoportable. Anna acaba por salir por la ventana y comienza su búsqueda de ayuda. En el exterior de la noche sus gritos resuenan secos, vacíos, se pierden en la oscuridad. Haneke en este momento intercala planos de Georg encerrado visualmente en la puerta de la cocina, con Anna atravesando desesperada la carretera. Vemos las luces de un coche y a nuestra cabeza viene la advertencia de Georg. Pass auf, wenn auf die Straße kommst, vielleicht. Warten Sie draußen. Y Anna parece responder a este mismo pensamiento y se esconde. La mujer, una vez pasa el vehículo, lo mira, lo llama gritando y va tras él, pero este sigue su camino. Y Anna acaba también por hacerlo, por seguir el suyo, andando por la carretera mientras la cámara se acerca a su rostro. Y mientras el paisaje nocturno va pasando tras de ella, al dejar atrás un arbusto, la imagen logra estremecernos. Ese posible cuerpo al acecho es uno de los gestos más perturbadores de Haneke. No está confirmado si realmente es uno de los agresores, todo hace indicar que no, porque la figura que vemos va de negro. Pero la mera sospecha basta para helarnos la sangre. Puede ser una amenaza oculta, un recordatorio de que la violencia siempre acecha. Lo cierto es que la ambigüedad multiplica la tensión y el ver en el fondo de plano lo que vemos aumenta el terror. El peligro nunca se extingue, siempre permanece. Llega un nuevo coche, Anna se detiene y la acción pasa de nuevo al interior de la casa. No sabemos qué ha ocurrido exactamente, pero intuimos que nada bueno. Anna, justo antes del corte, vuelve la vista hacia atrás, hacia el primer coche que había pasado, y nuestra desesperanza aumenta. Cuando creíamos que la desgracia no podía ir más allá, lo hace. Dentro de la casa, Georg tapa el cuerpo de su hijo mientras un ruido en la puerta anuncia la llegada del horror. Pregunta por su esposa y la forma en que Haneke nos revela que los agresores han regresado es perversa. La bola de golf rueda en plano, siendo lanzada por el mismo Paul que la sostenía al inicio.
devolviéndonos así al infierno en el que se ha convertido esa casa. Y ahora sí, parece que todo ha acabado para ellos. La manera en que Haneke plantea este último juego es magistral. Los planos se centran más que nunca en Georg y sobre todo en Anna. La voz de Paul por momentos parece provenir de fuera del relato, como si fuese un narrador externo. La entonación del actor con un aire casi teatral se asemeja a la de un mediador en un juego de mesa, reforzando la idea de que lo que estamos viendo no es más que un entretenimiento cruel. El planteamiento y la ejecución de la escena son impecables. Incluso cuando la cosa cambia y vemos a Paul en plano, el montaje genera una desconexión con las respuestas del matrimonio, que apenas se nos muestran, casi como si no importara ya su participación. Paul se burla de las palabras de Georg, quien suplica por un final, y riéndose pregunta a Anna si ha sido suficiente. La frase, culminada con una nueva mirada a cámara, se convierte en otra puñalada que nos hiela incluso más que las anteriores. Wir sind doch noch unter Spielfilmlänge. Ist dir schon genug? Sie wollen doch ein richtiges Ende mit plausibler Entwicklung, oder? La ironía es devastadora. Lo que está diciendo no es solo una burla hacia los personajes, sino hacia nosotros, espectadores que seguimos aguardando un desenlace narrativo, como si todavía existiera la posibilidad de un final convincente dentro de la lógica perversa que ha colmado la historia casi en todo momento. Los agresores entonces utilizan un cuchillo para mostrar cómo sería en el cuerpo de Georg, y de nuevo no vemos nada, solo el rostro aterrorizado de Anna, incapaz de sostener más dolor, y la humillación alcanza un nivel insoportable con la oración que le hacen recitar. Paul, mientras, invade el plano con su cuerpo, encerrándola visualmente y privándonos de aire. En un gesto desesperado, Anna consigue tomar el fusil y dispara contra Peter, matándolo. Parece abrirse una posibilidad de resistencia, pero Haneke la destruye en cuestión de segundos. Paul reacciona, golpea a Anna fuera de campo y en medio de los gritos lanza la pregunta más sorprendente, una que nos pilla por sorpresa. Wo ist die Fernbedienung? Wo ist die scheiß Fernbedienung? Entonces tiene lugar uno de los momentos más atroces y a la vez más brillantes de la película. La imagen se rebobina. El tiempo retrocede como si nunca hubiese existido la oportunidad de rebelión. Y volvemos al instante anterior a que Anna cogiera el fusil y esta vez Paul lo impide. El juego ha sido siempre suyo. Las reglas están bajo su dominio. Anna queda reducida a un plano picado, vista desde arriba, desde la perspectiva subjetiva del agresor, como una pieza más de la partida, cerca de ser derrotada para siempre. Y entonces Georg es asesinado sin que veamos nada. La conversación final entre Paul y Peter en el barco introduce la historia de Kelvin, un relato en apariencia enigmático que funciona como discurso que en forma de anécdota entre amigos es metaficcional. Kelvin, según explican, pasa de la antimateria a la realidad, pero no puede restablecer comunicación. Ese tránsito imposible se convierte en metáfora del propio cine, el salto entre ficción y realidad, entre espectáculo y consecuencias. Lo que Peter y Paul hacen con esta anécdota es explicar, de forma sutil, el tema que la película viene desplegando, la imposibilidad de tender un puente ético entre el mundo de la representación y la experiencia real. Y Paul lo lleva a su terreno con una frase venenosa, casi como siempre que habla. Aber die Fiktion ist doch wirklich. Wieso? Na, du siehst sie doch in dem Film, oder? Na klar. Dann ist sie genauso wirklich wie die Wirklichkeit, die du genauso siehst, oder? Esta reflexión es nuestra estocada final. Lo que consumimos como ficción es real en tanto es experiencia, nos afecta, nos sacude y nos incomoda. Haneke destruye cualquier excusa. No podemos refugiarnos en el es solo una película. Lo que hemos sentido en Funny Games es tan real como cualquier experiencia de angustia, y además de verdad. El cierre no puede ser más contundente y perpetrador de esa violencia. Paul y Peter llegan a la casa de la vecina de Anna, la que vimos la tarde anterior en el barco, y con la misma excusa de los huevos, Paul entra en su casa y sabemos que el ritual se va a repetir. La violencia es un ciclo que no termina, que se perpetúa indefinidamente. El gesto final de Paul mirando a cámara antes de que la imagen se congele confirma lo inevitable. No mira a la nueva víctima sino a nosotros. El ciclo se sostiene porque seguimos ahí, observando. El metal extremo irrumpe al igual que al inicio de la película cuando todo empezaba a corromperse y aparece el título de Funny Games. El círculo se ha cerrado. La violencia no cesa, se repite y se alimenta de la mirada y del consumo. Nuestro consumo.
Cada vez que vuelvo a ver Funny Games siento que la violencia invisible que Haneke despliega es más devastadora que cualquier baño de sangre explícito de otras películas. Lo que no vemos se convierte en un peso insoportable y lo que escuchamos o intuimos es suficiente para atraparnos en la misma angustia que sufren los personajes. Lo que ocurre fuera de campo no oculta nada, sino que lo intensifica y nos convierte en cómplices que rellenan con su imaginación lo que la cámara les niega. Esa apelación directa al espectador, esa mirada a cámara que Paul repite en los momentos clave, desarma por completo la comodidad de nuestros asientos. No podemos refugiarnos en el pacto narrativo habitual, ya que Haneke nos recuerda constantemente que seguimos ahí, mirando, alimentando el espectáculo. Lo que debería ser una ficción se convierte en experiencia real, porque sentimos el ahogo, la desesperanza o la humillación casi como propias. La angustia que me genera cada visionado de Funny Games no es solo por el destino atroz de la familia, uno que ya conozco de antemano, sino porque me coloca frente a mi propia mirada. Esta película nos obliga a preguntarnos por qué seguimos viendo, por qué no apartamos la vista aunque sabemos, con cada constatación de ello, que no habrá salida. Y ese es quizá el horror más profundo, el entender que la violencia como espectáculo sigue funcionando porque seguimos atrapados en ella, incapaces de romper el ciclo. Ahora no os olvidéis de darle a like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y activar las notificaciones. Y podéis dejarme en comentarios sugerencias de análisis que os gustaría ver en el futuro en el canal. Sin mucho más, hasta el próximo vídeo. Would you dream a dream of me, wherever you may be? Goodbye, little darling, goodbye.